Entonces, vamos a iniciar este webinar de actualización de sistemas de gestión de Altai. De la agenda que tenemos preparada para este webinar consta de 6 puntos, dentro de los cuales se inicia con la evolución que han tenido esos sistemas de gestión y terminamos enfocados en la plataforma de Altai Care. La razón de este enfoque es porque seguramente, como algunos de ustedes ya lo han visto en webinars anteriores o en los cursos, el Altai Care está incluyendo muchas nuevas funcionalidades que permiten no solamente gestión sino control, y es una plataforma muy flexible, por lo cual en este webinar vamos a hacer un énfasis en esa plataforma. Ok, entonces lo primero, en cuanto a la evolución de los sistemas de gestión de Altai, es que tenemos, primero aclarando que tenemos dos tipos de enfoques o dos sistemas. Los primeros sistemas que están basados en software, que son el Altai Wireless Management System, que ya lleva varios años dentro del portafolio de productos, soluciones de Altai. El AWMS fue quizás el primer sistema de gestión que tuvo Altai. Como aquí lo mencionamos, está basado en software. Y hoy en día el proceso de evolución, la AWMS, muchas de sus funcionalidades, incluso funcionalidades adicionales que no son solamente de gestión sino de control, ya las incluye el Altai Care. Más adelante vamos a hablar un poco del Altai Care, pero este ha sido ese proceso de evolución de los sistemas basados en software. De los sistemas basados en hardware o appliance, como se conoce en el mercado, el primero que tuvo Altai fue el Access Controller, un appliance que tenía capacidad de gestión, también lo vamos a ver más adelante, y por eso lo mostramos acá. Y posteriormente, lo que viene dentro del portafolio de Altai, de soluciones de Altai, es el Altai Gateway. El Altai Gateway mantiene ese mismo concepto del Access Controller, de ser un appliance, y acá colocamos un asterisco diciendo que este nombre eventualmente podría cambiarse. El Altai Gateway, o el nombre con el que finalmente salga, va a estar disponible hacia inicios de agosto. Entonces, es lo último, tanto el Altai Care como el Altai Gateway, en sistemas basados en software y basados en hardware. Ok, entonces continuemos. Ok, para realizar un comparativo entre estos sistemas de gestión, acá en este slide hemos hecho un comparativo pues muy rápido entre los diferentes sistemas. Nuevamente el AWMS como el primer sistema que estuvo con capacidad de realizar gestión de APs, pero no realiza control de servicios, es decir, el AWMS no nos va a permitir desplegar un portal cautivo, o el AWMS no nos va a permitir crear una base de datos o realizar el AWMS un proceso de autenticación. Digamos que está más enfocado a lo que es la gestión de APs, con todo lo que eso implica en cuanto a gestión RF, configuración, estadísticas, reportes, etc. El Altai Care, sí, además de la gestión de APs, incluye un módulo de control de servicios. Entonces aquí ya hay una diferencia grande entre la AWMS y el Altai Care, a pesar de que ambas están basadas en software. Ok, y en la parte derecha tenemos las que están basadas en hardware. El Access Controller tiene capacidad de gestión y control de APs, y el Altai Gateway también. Entonces acá lo que
lo que cambiaría es el enfoque. Por un lado, por supuesto, el enfoque que lo determinan de por sí las soluciones basadas en software. Para el caso de AWS, es un software multicapa que se instala en un servidor Windows, mientras que el Altair está disponible en dos versiones. La primera que salió al mercado en la nube de Altair con un SLA de 99.99% y el on-premises, que es un software instalado en un servidor Linux. Entonces acá también hay un cambio en el sistema operativo. Dentro de las plataformas basadas en hardware, tenemos el Access Controller con un enfoque más hacia operadores o redes de un tamaño importante. Como vemos, la versión más pequeña está desde 256 hasta la versión más grande que está hasta 12.000 access points. Entonces, el enfoque del Access Controller es un poco más hacia operadores y como un gateway de alta capacidad, pero que tiene la capacidad también de realizar gestión y control de servicios. El Altair Gateway pues estará inicialmente disponible en una versión de 500 access points. La imagen que está acá para el Altair Gateway seguramente, bueno, esta no es la imagen real porque hasta que no se haga el lanzamiento oficial, que va a ser en agosto, no se verán todos los detalles, pero pues sí va a poder hacer gestión de APs, control de servicio y disponible inicialmente en versión de 500 APs. ¿Ok? Entonces, si vemos en esta tabla, lo último en sistemas de gestión de Altair es el Altair Care y el Altair Gateway para este año. ¿Ok? Como el AWS es una plataforma basada en software, tiene unos requerimientos de hardware que no los vamos a hablar en detalle, pero acá para resaltar que se habla de elementos de red para cuando uno revisa los requerimientos de hardware. Ok, y pues como lo vimos anteriormente, se instala en un servidor Windows. Ok, entonces acá dependiendo del tamaño de la red se seleccionan los servidores o el servidor que se va a disponer. Posteriormente, para el hardware del Altair Care on-premises, también se habla de NS. Fíjense que se mantiene el mismo concepto que se traía en el AWS de Network Elements, y en la parte final lo vamos a ver para la parte de licenciamiento. ¿Qué significan estos Network Elements? Y tiene ya otro tipo de requerimientos de hardware. El Altair Care on-premises, a diferencia del AWS, no es una plataforma multicapa, por eso es que se deja un solo requerimiento de hardware, que es donde se va a instalar la máquina virtual, porque es un servicio virtualizado del Altair Care como tal. Entonces, por eso aquí hablamos solamente de un requerimiento de hardware. Ok, entonces continuemos. El hardware de Access Controller como appliance está disponible en 5 versiones, desde el AC200 hasta el AC12000, como lo veíamos, desde 256 hasta 12.000 access points. Acá lo vemos en el siguiente slide. El AC200 soporta hasta 16.000 usuarios, mientras que el AC12000 soporta 768.000 usuarios. Como se dan cuenta, es un equipo que soporta una cantidad importante de access point, y es por eso que el enfoque que ha tenido hasta el momento ha sido un poco más para redes que, digamos, tengan un tamaño importante. Es decir, para un hotel que requiere 3, 4 access point, quizás no sea la mejor opción. De pronto ahí la mejor opción sea una WMS o un Altair Care, porque no tiene un requerimiento de hardware, entonces es completamente escalable. ¿Ok?
Entonces, volviendo acá, bueno, para el Altai Gateway, como dijimos, estará inicialmente en una versión de 500 Access Point. Vamos a hacer un webinar de lanzamiento en su momento con todos los detalles del Altai Gateway. En este momento, pues la idea es hacer como una actualización, algo muy rápido. Ok, veo que hay unas preguntas. Ok. Sí, es Vamos a ver. importante, Felipe, disculpa, es importante destacar que ahí en la plataforma del webinar hay una manito que indica que uno puede interrumpir en cualquier momento de la presentación para hacer consultas sobre temas que estamos tratando. Así es. Ok, en cuanto a los escenarios de implementación de cada uno de estos sistemas, primero hablamos del AWMS. El AWMS se comunica con los access points a través de SNMP. Entonces se envían traps y el access point reporta a su servidor AWMS. Como lo vemos acá, el AWMS se puede comunicar bien sea por capa 2 o bien sea por capa 3 y solamente el tráfico de gestión, esa comunicación SNMP es lo único que viaja hasta el servidor de gestión. Significa que el tráfico de usuario se desborda localmente. Es por esta razón que la AWS no realiza un control de servicios como el que puede realizar, por ejemplo, un Access Controller o el que va a ser el Altai Gateway. Acá está, es el enfoque de la WMS. ¿Ok? Maneja redundancia. La WMS se puede configurar para tener un cold standby donde se tengan dos servidores actualizándose con los eventos que estén ocurriendo. Entonces, así como lo vemos en este slide, es el escenario de implementación típico de una WMS. Entonces, dejando muy en claro que el desborde de datos de usuario, el tráfico de usuario. ¿Okay? Para el Altai Care sí tiene dos posibles escenarios de implementación. El primero que está al lado izquierdo es el escenario de implementación en la nube, donde hacemos donde agregamos los access points a nuestra plataforma en la nube. Podemos crear múltiples sitios y no tenemos que realizar instalación. Acá lo único que necesitamos es que el access point tenga una salida a internet. Ok, entonces es el escenario que está al lado izquierdo. Algunos clientes, sobre todo operadores, por ejemplo, operadores móviles, a los cuales no les gusta que se haga una implementación de esta en la nube, para ellos está la versión de Altai Care local. Como lo vemos acá, es el mismo concepto, se desbordan los datos de usuario, el tráfico de usuario localmente, es decir, no existe un cuello de botella, por más que crezca la cantidad de access points, no va a existir ese cuello de botella, es completamente escalable. Y el tráfico de management, de gestión, va a viajar hasta el servidor, en este caso el servidor Linux que tiene la máquina virtual del Altai Care. Entonces, pues es para otro tipo de clientes. Los esquemas de licenciamiento son diferentes. Los vamos a ver en la parte final de la presentación. Ok. Entonces, esto en cuanto al Altai Care. En cuanto al Access Controller, el Access Controller también tiene dos tipos o dos posibles opciones de implementación. La primera, que está al lado izquierdo, es también un desborde local. Bueno, de hecho acá el tráfico como ven, el tráfico de usuarios se está desbordando directamente hacia Internet, mientras que el tráfico de gestión sí está yendo al Access Controller. Entonces, es como el escenario de implementación que utiliza una WMS o un Altai Care.
Mientras que al lado derecho tenemos el escenario de implementación donde todo el tráfico, tanto de gestión como tráfico de usuario, viaja encapsulado en un túnel hasta el Access Controller. Después el Access Controller lo desencapsula hasta llegar ya a tener la salida. Entonces acá todo el tráfico llegaría hasta el Access Controller en un túnel, el cual puede ir en capa 2 o en capa 3. De hecho, aquí en la parte final los nombres están intercambiados. El de la derecha es el forwarding centralizado. Entonces, son dos posibles escenarios de implementación, dependiendo de los requerimientos del proyecto. Esto mismo lo va a hacer el Altai Gateway. Entonces, por eso lo presentamos acá con el Access Controller. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos los dos posibles escenarios de implementación. Ahora, en el siguiente slide vamos a ver combinaciones que se pueden hacer entre sistemas de gestión. Lo primero es un sistema de gestión AWMS en coexistencia con un Altai Care. Esto se puede hacer porque el enfoque del AWMS es más hacia la parte de reportes. Y bueno, también puede hacer configuración. Pero como lo vimos en los slides anteriores, por ejemplo, para el caso de un Access Controller, que es el mismo caso de comunicación que un Altai Care, la comunicación se realiza por CAPWAP y aquí el Access Point está en modo controlado. Entonces, por eso no hay ningún problema de implementar una AWMS cuando hay un Altai Care o una AWMS cuando hay un Access Controller. Se pueden hacer esas combinaciones. Las combinaciones que no se podrían hacer serían un Altai Care más un Access Controller, porque ambos realizan una comunicación tipo CAPWAP. Entonces, ambos obligan a que el Access Point esté en modo controlado. Por eso las posibles combinaciones son estas que están acá. ¿Ok? Una WMS más Altai Care o una WMS más Access Controller. Para cuando esté el Altai Gateway, en agosto aproximadamente, va a ser otra combinación posible, porque como vimos el Altai Gateway maneja el mismo concepto del Access Controller. ¿Ok? Es posible que muchas de estas combinaciones simplemente no se hagan porque el Altai Care maneja también reportes, estadísticas, entonces muchas veces el escenario de arriba simplemente no se realiza porque no es necesario. De pronto el que sí se realiza, y de hecho hay muchos proyectos en los que se ha hecho, es un AWMS más Access Controller, porque la AWMS le da esa interfaz gráfica que sabemos que muchas veces no los tiene un appliance, pero sí las tiene una herramienta de software, y lo sumamos ya con el Access Controller. ¿Ok? Entonces, esas son posibles combinaciones entre sistemas de gestión de Altai. Ok, yendo a la parte de licenciamiento, entonces acá vamos a hablar un poco de el sistema de gestión, del sistema de créditos del Altai Care. No vamos a hablar tanto del AWMS porque muchas de sus funcionalidades, como vimos, ya las tiene el Altai Care y de hecho es el enfoque que le vamos a dar a esta presentación. Entonces acá tenemos un sistema de créditos que se consumen por día, donde cada uno de los equipos consume un número de créditos diferente. El equipo más pequeño, el C1N, consume un crédito diario, mientras que el equipo más grande, la familia de equipos más grande, consume 25 créditos por día. La ventaja es que los días que no se utilice, por ejemplo,
una semana que la red Wi-Fi esté en mantenimiento o que si es en una universidad no hayan clases y no se está utilizando, no esté registrado en el Altair, es una semana que pues, no se descuentan esos créditos diarios. Entonces, pues es un sistema de créditos flexible, ¿ok? Dependiendo del equipo, del equipo que se quiera registrar en el Altair. Son créditos comunes, lo cual significa que podemos registrar un equipo C1N con créditos de un equipo C2S. La diferencia en realidad es que si compramos un paquete de créditos de C2S para un C1N, pues nos va a durar más tiempo. Ok, entonces acá mostramos cómo justamente ordenar esos créditos para Altair. Entonces están los nombres dentro de Altair para cada uno de esos paquetes de créditos. Ok, desde el 365 créditos de C1N, por lo que es un crédito diario, hasta los 9125 para la familia de los A8N, hoy en día A8NAC. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se haría ese cálculo y la forma de ordenar para el caso del Altair. Entonces vamos a pensar un proyecto en el cual se quiera desplegar 5 estaciones base A8NAC con 3 equipos A3i, 4 equipos A2, 100 equipos C1 y 10 equipos C2S. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es identificar el consumo diario de cada uno de esos equipos. Acá nos da al final, da un total de 106.945 créditos. Entonces acá lo que hacemos es identificar según el número de paquetes, el paquete de créditos. En este caso, como es un número importante, utilizaríamos, lo podríamos pensar directamente con la familia A8N, con el paquete de créditos para A8N, y simplemente realizar la división y según eso ordenar el número de paquetes de Altair. Acá de pronto faltaría aclarar en el ejemplo que es para un año. En este caso, lo que se quiere implementar en este ejemplo. Ok, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. O si Javier quieres agregar algo No, para esta parte de no, simplemente licenciamiento. simplemente agregar que, bueno, en este caso de la red, lo que estamos, bueno, tenemos ahí prácticamente los 5 códigos que están descritos en el slide anterior, donde hay uno para 8NAC, para los A2EI, A3EI, para los A2, A3C, A3W, lo que aparece en el slide anterior. Entonces lo que hacemos simplemente, a ver el siguiente, hacemos simplemente es multiplicar la cantidad de equipos A8N por el código que está indicado anteriormente, el SDSACL00-00, que es lo que corresponden a 9.125 créditos por año que consumirían cada uno de los A8NAC. Entonces, la razón por la cual los indicamos acá con un total, porque en definitiva no importa si ordenamos créditos para A8NAC, A3i, son créditos compartidos que el sistema va, de acuerdo a la cantidad de equipos que estén registrados en ese momento, va a definir cuánto nos queda en tiempo para seguir administrando los equipos con esa cantidad de créditos. Así como se van reduciendo la cantidad de créditos a medida que pasan los días, va a depender de la combinación de equipos que estén registrados, como decía Felipe anteriormente. Entonces, cuando uno ordena según la composición de la red para créditos anuales, lo que en definitiva está haciendo es adquirir un pool de créditos por cada uno de los equipos que al final se va a sumar. Ese es el total, lo que define aquí al final como total de créditos disponibles, que como decía Felipe, si yo, digamos, no utilizo los 100 C1s o al revés, no utilizo los 10 C2S, puedo usar esos créditos para registrar equipamiento C1 o inclusive
de otra familia de equipos, ¿no? Se van a consumir diariamente según lo que está establecido en el slide anterior, de tantos créditos por día por tipo de equipos. Okay. Sí, aquí hay una pregunta. Uh-huh. Al finalizar el año, si sobran créditos, ¿se mantienen y sirven para el año siguiente o se pierden? No, eso, digamos, acá lo administramos, lo pusimos como por créditos anuales, por una forma de, como un concepto de estructurar el ordering, digamos, el método de ordenar estos créditos. Pero los créditos van a existir indefinidamente mientras yo no los utilice, digamos. Y, no es que a fin de año, no es por año calendario, se estima como, por ejemplo, para el caso de los C1N, consumen un crédito diario, se compran 365 créditos para cubrir un año calendario. Pero si el equipo fue desregistrado o llega a fin de año y hay, no sé, 100 créditos, esos 100 créditos el sistema los va a seguir utilizando y lo único que va a hacer es, digamos, en todo momento el Altaicare va a mostrar cuántos días puedo seguir administrando la red con los créditos que tengo disponibles. O sea, no caducan esos créditos. Ok, otras dos preguntas. ¿Cómo sabemos cuántos créditos quedan? Ok, la plataforma nos indica cuántos créditos quedan y cuántos días en base al consumo que estamos teniendo diario. Entonces, si tenemos 365 créditos y tenemos un equipo C1 registrado, la plataforma nos va a decir que queda más de 100 días. Él avisa más de 100 días, aunque sabemos que queda un año. Pero la plataforma en todo caso avisa. Otra pregunta, ¿cómo se utilizan los créditos cuando la instalación es local, no en la nube? Ok, esto lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces ya lo vemos, un momento, y respondemos otra pregunta del Altaicare en la nube. ¿Qué ocurre si el cliente se queda sin créditos? Bueno, en caso que se queden sin créditos, los equipos van a seguir funcionando. De hecho, los van a seguir viendo si están online, si están offline. La diferencia es que no van a poder utilizar el módulo de control de servicios ni van a poder tener estadísticas. Es decir, no van a poder saber, bueno, la semana pasada cuántos usuarios hubo, no van a poder autenticarse contra el radio server del Altaicare. Entonces son ese tipo de cosas las que se pierden cuando se acaban los créditos, pero en todo caso los access points sí van a seguir funcionando. La configuración se va a mantener. No es que el Altaicare va a borrar la configuración o algo así, no, se va a mantener. Entonces es otra ventaja, que aun cuando se acaban los créditos podemos seguir viendo si están viendo los equipos online offline y siguen funcionando. Ok, esta parte del Altaicare local, sí, no sé Javier si la quieres aclarar entonces en base a esa pregunta, la diferencia ya con el Altaicare en la nube. Sí, bueno, básicamente lo que determina acá es un esquema de licenciamiento, como decía Felipe, más alineado con lo que es el AWMS, contando los créditos. Bueno, acá hay un error en lo que dice en la cantidad de network element. Son 25 network element por A8N, quedó del slide por ahí anterior. Pero básicamente lo que hacemos es definir una cantidad de network element dependiendo del tipo de equipo, ¿no? Y como es un esquema de licenciamiento, digamos, vitalicio, lo que se hace es, se adquieren las licencias y el software para la implementación de esto en un servidor, y no es que se renueva, se tiene que hacer compra de licencias por año, sino que directamente es por licencia vitalicia. Entonces cada uno de los modelos en igual digamos, diferenciación o clasificación que están en Altaicare en la nube,
tiene un peso dentro de la red de gestión en Network Element. En el caso de los A8N, HNAC es de 25 elementos de red. Es básicamente lo mismo que está descrito en el Altair en la nube en cuanto a cantidad de créditos por día. Acá se convierte en elementos de red. En el caso de la 8NAC son 25, el A2EI, A3EI son 8, el resto de los equipos son 6, A2, A2E, A3C, A3W. C2S y A2C son dos Network Element y el C1N es un Network Element, ¿no? En el siguiente slide podemos... Sí, Sí, es decir, acá las licencias son vitalicias, a diferencia de lo que se tenía con el sistema de créditos en la nube. En el siguiente slide está cómo se define el ordering, digamos. Aquí lo que se hace es, independientemente del tamaño de la red, lo que se ordena es el Altair On-Premises Software Package, que es el primer ítem, y después hay una serie de licencias o de paquetes, sí, paquetes de licencia que están divididos básicamente en dos, en 100 Network Elements y en 500. En realidad, ahí en el ejemplo va a quedar más claro. Uno define la cantidad o calcula la cantidad de Network Elements que tiene la red completa y se hace un pedido, se ordenan la cantidad de códigos del segundo y tercer ítem que están ahí en el slide, para conformar la cantidad de Network Elements totales. Y después hay un par de ítems que son más bien de servicios, llamémosle así, que son de soporte técnico y upgrade del sistema, porque no nos olvidemos que esto va a estar instalado en un servidor, el cual Altair no tiene acceso, digamos, no es como el Altair en la nube, que siempre está actualizado y siempre está mantenido por Altair, y lo único que hacemos es simplemente ingresar y siempre tenemos la última versión. En este caso, el sistema se instala y bueno, con el tiempo si hay actualizaciones hay que hacer ese tipo de actualizaciones. Y bueno, el primer año lo que sí solicita o exige Altair es, se requiere ordenar estos servicios, ¿no?, de soporte técnico y de upgrades, y después pueden optar o no por adquirirlo para los años siguientes. Estos sí son paquetes anuales, los últimos dos ítems. Si vamos a un ejemplo, por ejemplo, de la red, a ver si en el siguiente slide, de red para utilizar el Altair On-Premises, por ejemplo, en este caso tenemos 20 A8 NAC, 10 A3 EI, 10 A2, 30 C1N y 10 C2S. Lo primero que hacemos es calcular la cantidad de Network Elements que tiene la red. Es decir, como dijimos, cada A8 NAC son 25 Network Elements, o pesan 25 Network Elements. Lo que hacemos es multiplicar por la cantidad de equipos y sumar el resto por la cantidad de Network Elements que cada uno aporta al sistema de gestión o carga el sistema de gestión. En este ejemplo da un total de 690 elementos de red, con lo cual, como decimos anteriormente, sí o sí tenemos que adquirir el paquete de software de Altair On-Premises, que va a ir en un servidor, como decía Felipe, basado en Linux. Y después los paquetes de licencia los voy a combinar para llegar a la cantidad de Network Element que tenga la red. En este caso son 690, con lo cual, con una combinación de un paquete de 500 licencias, o de 500 Network Element, más dos paquetes de 100 Network Elements, logramos, bueno, superar un poco, digamos, el 700 Network Element total, y lo que hacemos es adquirir o pagar un servicio de soporte técnico 7x8, 5x8 y de upgrade de software durante el primer año con la misma combinación para 700 Network Elements. No sé si hay alguna consulta, una pregunta. No, por el momento no veo Okay. preguntas, pero bueno, básicamente es entender eso, que la diferencia entre el Altair en la nube y el on-premises es que cuando es en la nube son créditos que se consumen a diario,
mientras que cuando es en servidor local son licencias vitalicias dependiendo del equipo. Entonces es como que si el A8N consumía 25 créditos diarios en la versión en la nube, en la versión local consume 25 NS, pero ya son vitalicios. Esa es la diferencia. Ok. Ok. En cuanto a las nuevas funcionalidades que se incorporaron en el último release del Altair Care, entonces, bueno, hacen parte del módulo de control de servicios. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que ya podemos manejar publicidad. Es más flexible a la hora de realizar querer hacer monetización. Ok. Entonces tenemos múltiples opciones. Hoy en día tenemos diferentes opciones para realizar monetización, como vemos acá en este slide, un ejemplo donde el usuario para conectarse tiene que darle un like en Facebook. Entonces para eso se incorporaron en total, al día de hoy hay 6 diseños de portal que son personalizables. Eso lo que nos permite es que cuando queramos desplegar un portal cautivo con el Altair Care, tomemos uno de estos ejemplos porque vienen paquetes de ejemplos en los que uno le dice quiero utilizar este y él ya viene predefinido para que uno le haga cambios muy rápidos, como que si no lo quiere que diga username, sino simplemente en español. Es cambios muy rápidos de ese tipo, sin tener que crear toda la estructura del portal cautivo. Y dentro de esas 6 opciones que vienen personalizables para el portal, manejamos múltiples opciones de login, dentro de las cuales tenemos la que ya estaba de nombre de usuario y contraseña, que se puede validar contra la base de datos local del Altair Care o se puede validar contra un servidor radios externo. Esas dos opciones siguen, al igual que el login de invitados, donde el usuario al darle clic para conectar, el sistema lee la MAC inalámbrica de ese dispositivo y según eso se le asigna un tiempo de sesión. Dentro del registro básico, para ingresar nombres, nombre, por ejemplo, para demografía, tenemos también ya disponible el login by Facebook y también por Google. Entonces son 2 opciones adicionales que se agregaron para el proceso de login por redes sociales. Entonces eso nos permite que ya no sea solamente el típico usuario y contraseña, ingrese su edad, su género, sino que directamente se pueden tomar esa información del perfil de Facebook. Ok, entonces hoy en día hay múltiples opciones para el proceso de login. Una de ellas, de las nuevas opciones que se incorporaron en el último release, fue además de las anteriores, la generación de códigos de acceso. Esos códigos que uno puede vender para que la gente se conecte. De hecho, tenemos múltiples casos de éxito donde los códigos se generan de forma aleatoria. Uno escoge la longitud con la cual quiere que se generen esos códigos. Uno puede decirle que el username y el password sea el mismo. Entonces uno lo que hace es vender esos accesos para que la gente se pueda conectar. Y son códigos que han sido generados aleatoriamente, tanto el username como el password, que pueden ser iguales. Entonces es una herramienta que ya está disponible en el Altair Care.
Ya estaba disponible la de importar códigos utilizando el batch de Excel. Esto también ya está disponible, se mantiene. Acá es una funcionalidad nueva. Ok. Entonces, los que ya habían manejado Altair notarán que la parte de generación de cuentas se creó después de los dos menús que ya se tenían dentro de usuarios. Ok, entonces ahí se hizo un cambio y eso es para permitir justamente esa generación de códigos. Ok, entonces, vamos a ver. Dentro de las nuevas funcionalidades también se incorporó el motor de publicidad. El motor de publicidad nos permite que le insertemos publicidad antes del login o después del login al usuario y podemos especificarle por cuánto tiempo, cuántos segundos. Acá tenemos un ejemplo de una publicidad insertada durante la conexión Wi-Fi. Entonces acá nos está diciendo, bueno, un precio del equipo, un equipo en promoción, por ejemplo. Ok, entonces son ese tipo de publicidad que se puede manejar. La ventaja es que este motor de publicidad nos permite conectarnos contra una página externa que sea generadora de justamente de publicidad. Sabemos que hay muchos en el mercado. Es probable que muchos de los clientes a los que le ofrecemos ya lo tengan. Una empresa que le diseña esa parte de publicidad. Entonces nosotros lo que hacemos es definirle la URL con la cual se va a comunicar para traer justamente la publicidad. Ok, entonces también es una de las nuevas funcionalidades que se incorporaron en el Altair. La publicidad se puede seleccionar para APs en específicos. Entonces acá, como sabemos, dentro del Altair se pueden crear múltiples sitios. Dentro de cada sitio se pueden crear grupos, que el Altair se llama branch. Lo hemos visto en otros webinars. Y esos son grupos de APs dentro a los cuales se les puede hacer una selección, se les puede hacer una asignación de publicidad específica. También se puede hacer por género y con la ventaja que además de las múltiples opciones que tiene para desplegar publicidad, ya se dispone de estadísticas de efectividad, es decir, nos hace un conteo de cuántas personas vieron la publicidad, por ejemplo, por hora o el último día, cuántas personas vieron esa publicidad. Y podemos tener un top 10 respecto a estas estadísticas. ¿Okay? Entonces, además de múltiples opciones para desplegar la publicidad, también estadísticas del top 10, por ejemplo, de la publicidad a la que más el cliente fue a darle clic para ver. Ok, entonces eso en cuanto al motor de publicidad. Y bueno, en este momento vamos a atender preguntas que ustedes tengan acerca de lo que hemos hablado. Entonces, ok, vamos a ver. Si tienen preguntas, por favor, háganlas en este momento. Ok, hay una pregunta con respecto al AWMS y es el sistema de licenciamiento, si también es vitalicio. Sí, el AWMS tiene un sistema de licenciamiento que es vitalicio, también basado en Network Elements. El peso de cada uno de los access points es diferente, al igual que ocurre con el Altair.
Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, contra un Altair en la nube. Ok. Bueno, no sé, Javier, si mientras tanto quieras aclarar algo No, no, o agregar básicamente algo. creo que hemos redundado en lo mismo respecto de las diferencias. El Altair Care es una plataforma que, bueno, las ventajas de tener una plataforma en la nube es que siempre va a estar actualizada, digamos, por el Altair Care perdón, Altair va a mantener esa, con las nuevas funcionalidades, siempre que accedan solamente con usuario y contraseña, van a poder ver las últimas actualizaciones del sistema. Y a diferencia de esa opción, las opciones que son en servidor, digamos, hay que digamos, mantenerlas o actualizarlas a medida que salgan las actualizaciones, pero no estarían disponibles si uno no las administra, ¿no? Digamos, como operador de red. Esa es la gran diferencia. Y no sé, alguna consulta más que... Sí, Sí. hay una pregunta en cuanto a las capacidades del Altair en la nube y el Altair on-premises. Ambas son plataformas, son sistemas de gestión basados en software, de tal forma que la limitación estaría en el hardware. Entonces acá básicamente, si la red es muy grande, el hardware también va a tener que ser más robusto y esa sería la limitación. Hoy en día no se ha tenido un límite conocido de capacidad justamente por ser software. Así que ahí lo que toca revisar es que el hardware sea el apropiado para la cantidad de elementos de red. Y en cuanto a comparativos contra otras plataformas, bueno, acá no se expuso un comparativo contra otras plataformas de las que están en el mercado, pero ya podemos ver en cada caso particular para los proyectos que estén trabajando y les podemos facilitar esa información. Pero lo más importante de todo es que para el Altair, como vieron, es una plataforma muy flexible que tiene una versión en la nube. Nosotros podemos crear esas cuentas trial. Nosotros les creamos la cuenta con créditos para que ustedes puedan directamente conocer la plataforma, registrar sus access points, hacer pruebas, generar reportes, alertas, estadísticas y hacernos preguntas. Después, el siguiente webinar, después de este, va a ser sobre Altair específicamente. Entonces ahí ya se van a tratar esos temas, ya explicando mucho más a fondo cada uno de los módulos del Altair. Pero por el momento podemos crear esa cuenta para que ustedes puedan conocerlo y probarlo. Yo no sé, Felipe, sigue estando, porque teníamos en algún momento la opción de visualización de la red, con una cuenta de visualización. Sí, Menciona un poquito correcto. sobre, Sí, menciona un poquito sobre eso. sí, correcto. Esas se las vamos a enviar por correo, porque acá no está en esta presentación, pero se las podemos enviar. Pero también la cuenta trial para cada uno de los proyectos que se pueda disponer. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Entonces, pues bueno, esto era lo que queríamos exponerles, actualizarlos. Un poco de las diferencias de cada uno de esos sistemas de gestión de Altair. Ok, De todas maneras, si entonces, quedan consultas bueno, tienen nuestros correos electrónicos con gusto le vamos a responder. Y bueno, obviamente esta presentación la vamos a
a distribuir para que la tengan también. Así es. Y seguramente estará en la página de Altai. Ok, entonces, bueno, les agradecemos mucho por haber estado en este webinar. Y cualquier pregunta que tengan, pues la vamos a estar resolviendo ya por correo de las que no alcanzamos a resolver en esta sesión. Ok. Sí, próximamente vamos también a estar enviándoles una invitación para otro webinar, seguramente actualizaciones que vamos a ir haciendo periódicamente. Es cierto, justamente es uno de los webinars que vamos a hacer para mostrar nuevas funcionalidades de firmware de los access point, como por ejemplo reglas de firewall, como por ejemplo los nuevos mecanismos de seguridad que se van a incorporar en el siguiente release, mejoras. Bueno, eso se va a exponer también en el siguiente webinar. Bueno, entonces, copia de la presentación, sí, nosotros les podemos compartir y sobre todo también va a estar en internet, en la página de Altai. Si requieren copia de esta presentación, por favor escríbanos y con mucho gusto se las hacemos llegar. Ok, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por el tiempo y la atención. Y bueno, los invitaremos en breve a otro webinar para continuar con otros tópicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.